ustedes la palabra del Señor. En Daniel capítulo 7, versículo 19 en adelante, dice así la palabra. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que se le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de día, y se le hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el poder. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Y derribará a 3 reyes, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y se le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Dios bendiga su palabra. Daniel 7, 19 al 28. Quiero compartir con ustedes este tema: hacia el fin de la estatua de Nabucodonosor. Como todos conocemos esta historia, múltiples de cristianos, aún en el mundo secular, el famoso rey Nabucodonosor, un rey que en la teología lo han puesto como prototipo del anticristo, y yo diría, y lo digo en mi nuevo libro Israel al filo de la profecía, más bien es prototipo del antipadre, es decir, del mismo dragón que finalmente cederá el poder al anticristo, directamente a su hijo, en otra palabra. Y las características son impresionantes, pero es en Nabucodonosor, este impresionante rey, que llegó a ostentar el título de Rey de Reyes y Señor de Señores en su periodo, en su reino de la cabeza de oro, como fue el sueño que él tuvo y la interpretación que le dio Daniel. Pero al cabo del tiempo, Nabucodonosor, aunque en su momento reconoció ante Daniel y ante sus 3 primos hermanos, reconoció públicamente al Dios de Israel, e inclusive en su momento dio órdenes específicas a todo el imperio babilónico a que se adorase al Dios de los judíos. A pesar de todo eso, Nabucodonosor tenía un problema muy grande. Era un hombre eminentemente soberbio, nunca en lo más mínimo conoció la disculpa, y en su momento, a pesar de haber llegado a reconocer públicamente al Dios de los judíos, al Dios del pueblo de Israel, y a ordenar que se adorase al Dios de Israel, llegó un momento en que se llenó su soberbia completamente locas para su reinado o para su imperio, que finalmente no solamente lo llevó a él a la situación triste y lamentable, sino también al futuro, hacia el ocaso del descalabro del imperio babilonio. Y después Daniel hace énfasis que no vamos a tocarlo en su profundidad en este tema, cada uno en detalle de las 4 bestias que le interpretó Daniel el sueño a Nabucodonosor. Nos vamos a concentrar específicamente en la cuarta bestia, el cual representa al cuarto imperio, el imperio romano, y que tanto a las 4 como específicamente al imperio romano se les guardaría, o sea, más bien permanecerían hasta los tiempos del fin, y que en ese momento el imperio romano resurgiría a través, algunos lo vieron en una forma específica, a través de el resurgimiento de la Unión Europea en 1981, que es cuando ya se forma oficialmente las 10 naciones, y otros opinan que la Unión Europea más bien es sencillamente la estatua, la imagen de lo que se conoce como el gobierno de orden humano, el nuevo orden mundial. Porque tanto Daniel, en la visión de Nabucodonosor, como aquí en Daniel capítulo 7, ven específicamente, exactamente ese gobierno de orden mundial. Y es donde nos vamos a enfocar. Si bien es cierto, no cabe duda que el 1981
entra el funcionamiento ya en potencia de la Unión Europea y con ello el nuevo orden mundial rumbo hacia los últimos pasos de consolidarse. No cabe duda también mencionar que las palabras del ya desaparecido expresidente George Bush, que en su momento como presidente, en aquella época de los 81, él anunció específicamente que el nuevo orden mundial daba sus pasos agigantados hacia el total establecimiento de ese sistema de gobierno gentil. Ese sistema que fue visto tanto en la visión de Nabucodonosor como en la visión de Daniel capítulo 7, ese sistema con esa impresionante estatua con una cabeza de oro, con pecho de plata, con estómago de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies, de barro mezclado con hierro. Y allí es donde se centra específicamente ambas visiones, en los dedos de los pies de la impresionante estatua. Dice que en los días finales, es decir, en los tiempos del fin, es decir, para estos tiempos que estamos viviendo, que creemos que comenzó aquel 14 de mayo de 1948 y que la estructura definitiva de esa estatua de Nabucodonosor se da específicamente en enero de 1981 con el resurgimiento de la Unión Europea. Ahora bien, nótese que las 10 dedos de los pies de las 10 naciones se fortalecen dentro de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Los expertos dicen que las características del Imperio Romano hoy en día está en dos. Una, parte de su estatua que viene a representar la Unión Europea. Y dos, la poderosa cabeza de oro que representó el orgullo, la soberbia y el desafío de Nabucodonosor, o el orgullo, la soberbia y el desafío de los Césares, que en ese caso representa la primer potencia del mundo, y que específicamente allí es donde entra Estados Unidos en esa profecía. Cabe mencionar que Estados Unidos es parte también del origen de esa cuarta bestia. No olvidemos la mención de los profetas menores acerca de los dos cachorros del león, que habla de la Unión Europea o del Imperio Romano, más bien del águila. Recordemos que fueron dos naciones específicamente formadas por, se puede decir, por parte del Imperio de Gran Bretaña, que vino a ser una de las partes que mantenía el sistema del gobierno gentil. Eso fue Canadá y específicamente los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América adquiere el símbolo directo y contundente del cuarto imperio romano, como es la impresionante águila, que es el símbolo también de los Estados Unidos de América. Y en Estados Unidos, también 70 años, diríamos, en esta manera que prácticamente se consolida con la Segunda Guerra Mundial, aunque algunos dicen con la Primera Guerra Mundial, es cuando Estados Unidos se consolida como primer potencia del mundo. En este momento, Estados Unidos es ineludiblemente esa primer potencia del mundo, y después la profecía, en la segunda tanto visión de Daniel, en el capítulo 7, como en el capítulo 2, y también en la visión del cuerno pequeño, en Daniel capítulo 8, habla que para los tiempos finales, en ese brazo del cuarto imperio romano, de la primera potencia del mundo, se levantará un líder con las características del mismo Nabucodonosor. Recuerdo que en enero del 2017, a finales de enero, hice un estudio sobre Nabucodonosor y las características actuales del líder mundial. El asunto es que que caracterizó a Nabucodonosor fue eminentemente su soberbia y en algún momento sus palabras insolentes, que finalmente trajo como consecuencia un catacumbe rumbo hacia el resto de la estatua, que componía todo completamente en la parte final de los dedos de los pies. Pero volviendo entonces, no cabe duda mencionar que los dedos de los pies representan específicamente a ese sistema de gobierno humano conocido popularmente como el Nuevo Orden Mundial. El Nuevo Orden Mundial, específicamente como lo explica Daniel
una mezcla de barro con hierro, es lo que llaman algunos como la democracia, la fragilidad de la democracia y la potencia del hierro de los más grandes. Es decir, un sistema completamente disparejo, totalmente, en los aspectos del sistema de gobierno sobre la tierra. Un sistema donde en este sistema de nuevo orden mundial los ricos seguirán siendo mucho más ricos y los pobres seguirán siendo más pobres, donde los supermercados, las grandes supergigantescas cadenas comerciales van a perdurar o se van a permanecer en este sistema de nuevo orden mundial, y las cadenas comerciales de menor rango o más pequeñas están condenadas definitivamente a desaparecer, donde el usuario, o más bien el consumidor, no tendrá más remedio que pagar los caprichos de estos gigantescos consorcios que conforman el gobierno del nuevo orden mundial. Al decir también entonces que es una mezcla de barro con hierro, es decir, esa fragilidad, esas enormes fragilidades que tiene la democracia y esa forma dispareja de las supernaciones más poderosas que están sobre el resto de las mayorías naciones inferiores directamente. Es decir, igual que el hierro no se puede mezclar con el barro, igual estas alianzas no van a producir el producto o el deseo por los cuales se propusieron la formación. La idea de un solo mercado, que así inicia el nuevo orden mundial en la Unión Europea y que en este momento alberga 25 naciones, habían 26, pero que ya vamos a entrar a hablar un poco más en detalle de esto. En algún momento la Unión Europea llegó a ser el ejemplo, su economía se consolidó bajo un solo sistema monetario y a partir de ese momento abrieron todas sus fronteras en los ya conocidos 25 o hasta hace unos años 26 países de la Unión Europea. Pero de momento en el 2017, que por cierto, más bien en el 2016, cuando apenas también el presidente Barack Obama en el diciembre de 2015 había dado un paso gigantesco, casi que se daba por hecho que el triunfo del nuevo orden ya era una realidad. Algunos dicen que ese triunfo se vino a consolidar con la llegada del Papa Francisco al papado, que consolidó el poder religioso. Es a partir de la entrada 2013 del Papa Francisco que el sistema de ese nuevo orden mundial, en la parte religiosa, que era la parte débil que tenía, entra en su faceta final. Algunos dicen que efectivamente la crisis misma de la iglesia evangélica entra a partir del 2013, donde entra una crisis completamente de temor asolapado y donde definitivamente la iglesia abandona las calles, deja del sistema del desafío del evangelismo público y entra a un sistema más moderado. Ese es exactamente el sistema que quería imponer el nuevo orden mundial a través del sistema religioso del Vaticano, conocido como el ecumenismo. Los expertos dicen que efectivamente ese es el trabajo eficaz que vino a hacer para el nuevo orden mundial el Papa Francisco. Y en diciembre del 2015 se lleva a cabo la cumbre del cambio climático, donde se firma un acuerdo histórico de prácticamente las 203 naciones del planeta Tierra. Era la primera vez en que se daba una forma impresionante de los pasos siguientes del nuevo sistema de orden mundial. A partir de ese momento se cantaba victoria, profundamente victoria, porque los pasos ya se habían dado, las fases finales estaban prácticamente dados, hasta que en junio del 2016 se da una grandísima sorpresa para la Unión Europea, que es la base de la formación de la estatua o lo que llamamos nuevo orden mundial, de esa gran estatua de los dedos de los pies. Cuando el más grande de la Unión Europea y el que prácticamente maneja la mayor parte de las riquezas económicas que mueven dentro de la Unión Europea, anuncia a través de un plebiscito, el pueblo inglés o de Gran Bretaña vota en contra de ese plebiscito
en el cual la mayoría del pueblo inglés anuncia que definitivamente no quieren seguir formando parte de la Unión Europea. Los expertos dicen que fue un impresionante error haber llevado a la opinión del pueblo de Inglaterra en un plebiscito, en unas elecciones, el que manifestara el pueblo inglés si quería o no quería seguir dentro de la Unión Europea. El asunto, dicen otros expertos, es que las encuestas, que a partir de ahí es cuando comienza la famosa crisis de las encuestas mostraban en ese momento que si se llevaba a un plebiscito, el pueblo inglés votaría a favor de la permanencia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Pero las encuestas fallaron total y absolutamente, y el 21 de junio de 2016, Inglaterra anuncia que se retira de la Unión Europea porque el plebiscito fue abrumadoramente en contra de permanecer dentro de la Unión Europea. A partir de ese momento comenzó una crisis dentro de la Unión Europea, haciendo hasta lo imposible hasta en este momento para alargar la salida de Inglaterra a la Unión Europea, y se tiene ese Brexit, que sí, que no, que sí, que no, y se ha venido retrasando ya un poco más de 2 años ese retraso en estos momentos, que inclusive ya le costó el puesto al primer ministro en aquel momento, y en este momento está en serios problemas el gobierno de Theresa May. Ante la situación de que la Unión Europea y las personas más fuertes de Inglaterra hacen todo lo imposible para evitar esa salida de Inglaterra de la Unión Europea. Intentan de una o de otra forma, e inclusive intentando ver si es posible volver a llevar otro plebiscito, es decir, dejar nulo aquel que se llevó a cabo en junio de 2016. Ahora, ¿por qué ese temor? ¿Y por qué la misma Unión Europea está haciendo hasta lo imposible para evitar la salida de Gran Bretaña? La respuesta es sencilla, dicen los expertos, porque al salirse ya oficialmente Gran Bretaña, se empieza a dar lo que se llama el descalabro completo de ese sistema de gobierno orden mundial. A esto hay que abonarle el surgimiento del presidente de los Estados Unidos, quien viene a encabezar la famosa cabeza de oro y por lo tanto el poder del hierro de la estatua de Nabucodonosor, y de momento el presidente de Estados Unidos anuncia que Estados Unidos no está muy interesado en seguir cumpliendo con las proyecciones de ese sistema comercial de orden mundial, porque Estados Unidos está en completa desventaja, especialmente con el gigante del Oriente como es China. Y abiertamente, en estos instantes, estamos en una guerra comercial entre Estados Unidos y el coloso o el dragón de allá del Oriente, como se le conoce a los chinos en este momento. Esta situación que está llevando impulsos o pasos que está dando desde el 2017 el presidente Donald Trump en cuanto a minimizar las situaciones con México y con Canadá, uno de los mercados grandísimos que existía hasta enero de 2017, y que en este momento ha quedado bastante desajustado, e inclusive todavía no se ha ratificado el nuevo acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos por el Congreso. Mientras esta situación está bastante débil y que podría traer más problemas todavía de los que ya se están dando, surge la guerra comercial en este momento con China directamente, donde definitivamente Estados Unidos dice: no podemos seguir nosotros donde los chinos son los que más se están aprovechando de este sistema de nuevo orden mundial. Ante toda esta situación y ante la peligrosidad de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, también surge en esta misma tercera semana de mayo, o más bien se da la noticia del movimiento ultranacionalista de Europa, que ha tenido su alimentación profunda, ineludiblemente, según los expertos, con la llegada del presidente Donald Trump al poder. Esos grupos nacionalistas de Europa y en cierta forma neonazis han tomado una fuerza impresionante, fuerza
que se puede superfortalecer ya definitivamente con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El poder ultraderechista, o este movimiento ultraderechista o supremacía blanca de Europa, han venido desde los últimos años peleando y diciendo que ese sistema de gobierno de orden mundial no conviene a Europa. Y estaban peleando, pero eran como una voz en el desierto, hasta que se da lo de Gran Bretaña. Y en este momento también el surgimiento del presidente Donald Trump. Y en este momento dicen, según en esta tercera semana del mes de mayo, que estamos en este momento finalizando, en esta misma tercera semana se anuncia en una encuesta que definitivamente el ex primer ministro de Italia ha tomado prácticamente el liderazgo dentro de la misma Unión Europea de este movimiento, y que las encuestas dicen que los supremacistas blancos en el movimiento ultraderechista de Europa van a ganar prácticamente un puesto grandísimo dentro del Congreso de la Unión Europea, y van a alentar ese desboronamiento por todo esto, crisis que se está dando en este momento entre Estados Unidos y la China, definitivamente, donde están, unos dicen aquí, el otro dicen allá. Solo nos presagia ineludiblemente la visión de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Entre todo esto, las palabras impresionantes y profundas. Daniel habla de un rey, de un 11º cuerno, y en el capítulo 8, de un rey de rostro fiero, que llegará a la cabeza de la primera potencia del mundo. Daniel ve a ese rey como un hombre eminentemente arrogante, y que dice, y que habla con palabras de insolencia. Aunque en algún momento, como Nabucodonosor, bendijo, o en otra palabra, dio preferencia en su momento al pueblo de los santos, pero que finalmente eso se terminará. La pregunta ¿es que acaso el pasado se está volviendo futuro otra vez? ¿Estamos en este momento entrando a la visión específica de la 4ª bestia, y más específicamente de los 10 dedos de los pies, el barro con el hierro? Esta crisis que está iniciando con China en este momento, más los poderosos barcos de guerra, incluyendo el barco nuclear norteamericano más poderoso, en este momento ya en aguas del Golfo Pérsico, y donde las palabras de tono de Irán parecen ser eminentemente fuertes y de desafío en este momento hacia los Estados Unidos de América. A todo esto también se anuncia en esta tercera semana que los sirios es posible que comenzaron de nuevo a fabricar armas químicas. Esto indica entonces que la situación en el Medio Oriente está eminentemente delicada. Y como decía el propio reportero periodista de CNN en Jerusalén, la situación es eminentemente peligrosa, y tal vez, como dicen algunos congresistas, fue apresurado la decisión de mandar una superpoderosa armada de los Estados Unidos al Golfo Pérsico, porque es como provocar a estos elementos que, por cierto, son radicales, como son los iraníes. Si todo esto, estos pasos gigantes en este momento se están dando, y toda esta situación, esta peligrosidad, pero por el otro lado, también se anuncia el surgimiento en este momento, o la propuesta en las futuras semanas de un proyecto de paz. Un proyecto de paz que podría tomar completamente relevancia el próximo año, y tal vez a mediados del próximo año, donde algunos dicen que para ejecutarse ese proyecto, posiblemente necesitarán empujar una crisis en el norte entre Siria contra Israel. Es decir, lo que conocemos como la guerra de Gog y Magog. Si todos estos son solamente pasos, no necesariamente los estamos viendo ya concretados, son solamente el panorama que estamos viendo ya en el horizonte, rumbo hacia el gran cumplimiento de las grandes profecías de Dios. Y si todo esto se está dando, entonces estamos cerca también en la parte de la visión, cuando dice Daniel: y observaba yo mientras estaba aquel hombre, aquel rey de rostro fiero, y hablaba con palabras insolentes, y desmenuzaba con sus pies, es decir, pisoteaba al resto de las naciones, menospreciaba, hablaba, se mofaba del resto de las naciones. Mientras observaba todo esto, y mientras se estaba dando de eso, de momento dijo: vi que una piedra no cortada por mano humana, se desprendía desde lo profundo del cielo, para golpear
con ímpetu a los dedos de los pies de la estatua y con ello el descalabro total de lo que hoy conocemos como el gobierno de orden mundial. Por eso estoy hablando de la palabra hacia el fin de la estatua de Nabucodonosor, o más bien del nuevo orden mundial. Si todo esto, estos pasos gigantes, los estamos viendo en forma acelerada en estos momentos, entonces la pregunta que nos hacemos, pueblo cristiano, y aún usted, mi amigo, es: ¿qué tan cerca está la venida del Señor? Ah, y por cierto, no hemos hablado que esta tercera semana también se dio la gran noticia del impresionante cambio climático, donde en definitiva ya se habló con claridad que las ciudades gigantescas como Nueva York, Florida, Europa y Asia definitivamente ya están en la mira del crecimiento de los mares. Ante todo esto, estamos entrando en el mismo Estados Unidos en un periodo, como decían los mismos expertos, algo sin precedente. Uno de los congresistas hablaba en CNN en esta misma tercera semana de mayo que está pasando. Decía él: si no quieren creer ustedes en el cambio impresionante climático, entonces vea los impresionantes tornados, las impresionantes inundaciones que se están dando en este momento en Oklahoma. Y si no, pregúntanos a nosotros que somos los viajeros en las líneas aéreas, donde como nunca se ha roto el récord este año, nos estamos quedando una y otra vez parados en los aeropuertos por los impresionantes cambios climáticos. Así que a todo eso, agréguele también todo esto. E inclusive la ola de temblores que se está dando tanto en Asia como en el mismo Centroamérica. En este caso El Salvador, Nicaragua, la parte sur de Costa Rica y Panamá. Y que dicen los expertos, todo esto habla de un verano que vamos a entrar eminentemente caliente, donde posiblemente se van a romper récord de temperatura. Mi amigo y mi hermano, definitivamente el fin del gobierno gentil o la estatua de Nabucodonosor o el nuevo orden mundial parece estar llegando a su final. Eso significa entonces que Jesús está a punto de intervenir. Primero, con su arrebatamiento. Segundo, en su segunda venida para establecer el reino sobre la tierra. ¿No cree que vale la pena entonces venir con toda su familia y entregar tu vida a Jesucristo y a nuestra iglesia? ¿No cree que vale la pena levantarse de ese letargo y empezar entusiasmadamente a anunciar a sus iglesias que lo mejor de lo mejor que podemos hacer es poner nuestra total y absoluta confianza en el Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús? Que el Altísimo me les bendiga.